523. Capítulo 187. Fuerzas opuestas cerca. En las oscuras aguas del mundo perdido. El tirano opresivo, Baal, se había encontrado con las fuerzas de los cultivadores mientras se dirigían hacia la ciudad de la tecnología y la magia. Era una fuerza opresiva que se estaba extendiendo por todo el mar cuando se encontraron con ciudades submarinas, vacías con los tritones y los atlantes ya evacuados. Cualquier cosa de valor como armamento o cualquier tecnología avanzada ya fue tomada junto con los habitantes evacuados. Las legiones demoníacas no dejaron nada a su paso, ya que destruyeron todo lo que encontraron y registraron las ciudades en su totalidad. Su objetivo seguía siendo el mismo, ya que parecían una lanza afilada que apuntaba hacia la Atlántida. Con sus movimientos acercándose, aquellos que enfrentaban su asalto en Atlantis se movían aún más rápido. El Ocean Master estaba enviando muchos comandos y mirando las líneas defensivas alrededor de la ciudad. Se implantaron muchos más hidrocañones en las paredes a medida que los buques de guerra militares y los submarinos estaban posicionados y listos. En la entrada de la ciudad había estatuas doradas tremendamente grandes que protegían el camino resplandeciente, que conducía a través de la puerta triangular fuertemente fortificada que pulsaba con una barrera de energía. Las estatuas no se habían movido ni un centímetro durante años, y solo unos pocos atlantes mayores y tritones conocían algunos secretos sobre ellas. Uno era un tritón verde que miraba con fuerza hacia adelante con un tridente dorado en la mano que era inquietantemente similar a un tesoro que muchas personas habían estado buscando. El otro era un atlante equipado con una armadura de batalla que brillaba de color púrpura y dorado mientras sostenía la pistola de plasma más grande apuntando hacia el mar. Estas eran las mismas estatuas que Noah había visto cuando llegó por primera vez a la Atlántida, pero hoy hubo un ligero cambio en estas estatuas. Un pulso de luz parecía aparecer y desaparecer en sus ojos en blanco mientras continuaban inmóviles junto a la puerta. Más allá de las puertas, legiones de atlantes y tritones montados en doradas, ballenas asesinas, amenazantes, grandes tiburones blancos, se prepararon mientras los atlantes y los tritones se preparaban para la pelea de sus vidas. La mente del Ocean Master se dirigió a un atlante excepcional que recientemente se había convertido en un buscador. ¿Sería capaz de tener éxito en la búsqueda de devolver el tridente del mar a las manos de sus hijos? El cuerpo del Ocean Master crujió con el poder fantasmal mientras no mostraba una pizca de debilidad. Su figura flotaba majestuosamente sobre el palacio submarino mientras supervisaba las figuras en movimiento de la ciudad y las muchas armas avanzadas que portaban. El flujo entrante de atlantes y tritones de las ciudades circundantes estaba ocurriendo de manera tranquila y serena mientras realizaban un proceso ordenado para obtener alojamiento temporal en Atlantis. Todo parecía estar arreglado mientras esperaban la llegada de sus enemigos. OUN. Se escuchó un sonido retumbante en este instante cuando la cara del Ocean Master se volvió dura y miró hacia una dirección. Sobre la ciudad de Atlantis había aparecido una figura tremendamente grande de un caillo. Este tenía una forma rara, parecía más una mezcla de anguila e iguana. Su cuerpo brilló con un rayo azul mientras miraba hacia Atlantis y soltó un resoplido. No se dijo nada a partir de entonces cuando tomó su posición en un rincón de la gran ciudad resplandeciente de la Atlántida, mirando en una dirección al enemigo que vendrá pronto. No mucho después, otro caillo apareció y asintió hacia el que acababa de llegar, tomando posición en otro rincón de la ciudad después del reconocimiento. 524. Este fue el aterrador tiburón casiterita que avergonzó al megalodón, ya que su cuerpo medía más de 30 metros con dientes del mismo tamaño que algunos edificios. Su cuerpo brillaba con una armadura cristalina mientras nadaba majestuosamente alrededor de la Atlántida. Estas eran las calamidades del mar a las que la voluntad del mundo perdido había pedido ayuda después de que uno de sus hermanos fuera asesinado por el emperador demonio que dirigía sus fuerzas aquí. Las palabras de Baal les habían sido transmitidas a todos ellos cuando se enteraron de la crueldad del ser de primera mano. Se opondrían a los invasores que apuntaban a la Atlántida para que la amenaza de este enemigo pudiera ser eliminada para siempre. La llegada de dos calamidades del mar de las que muchos atlantes y tritones habían oído hablar cuando eran niños, puso nervioso al maestro del océano,
antes de que se calmara al ver que sus movimientos eran para la protección de la Atlántida. Recordó las viejas leyendas de estas calamidades siendo los defensores del mundo. Nunca se había dado cuenta de cuán ciertas eran estas leyendas. Después de los dos, siguen llegando más Calamities of the Sea después de unas horas, y aún más después de un día. En el día en que fue más tenso a medida que se acercaba la fuerza de demonios y cultivadores, habían llegado 5 calamidades. En los alrededores de la ciudad de Atlantis, la única característica singular de los 5 poderosos seres de rango fantasmal que tenían en todos los ámbitos era su tamaño extremadamente enorme. Una de las calamidades era una gran raya que tenía la cola más larga, que parecía incluso más grande que la longitud de todo su cuerpo mientras se envolvía alrededor del mar, circundante como una red. Otro calamity tenía lava burbujeando de su cuerpo cuando el agua de mar a su alrededor se calentó solo por su apariencia. El quinto era algo raramente visto por su tamaño, algo que era enorme pero al mismo tiempo parecía muy inofensivo. Era un ser cubierto de colores dorado y azul, era un pez dorado, comúnmente visto. Tenía vetas de azul y oro corriendo por su cuerpo mientras flotaba majestuosamente en las aguas. Su cuerpo tenía más de 25 metros de largo, dando un aspecto grandioso de un faro brillante de luz dorada y azul que se movía sobre la ciudad de Atlantis. Five Calamities of the Sea había llegado para hacer la resistencia final contra los invasores entrantes. Uno de sus hermanos fue asesinado por el terrible gobernante del mundo demoníaco que solo dejó destrucción a su paso. La otra calamidad que aún estaba por verse era la que tomó el título de la calamidad más antigua. Ese era el Kraken. 525. Capítulo 188. Demonio y cultivadores a las puertas. Había una sensación de aprensión e incertidumbre en las aguas mientras 5 calamidades del mar nadaban en las aguas sobre la brillante ciudad de magia y tecnología que era Atlantis. El Ocean Master estaba al frente con legiones de atlantes y comandantes tritones montados en ballenas asesinas y tiburones de batalla, así como en muchas otras criaturas de aguas profundas. Hidrocañones gloriosamente brillantes se alinearon en la totalidad de las paredes de la ciudad de Atlantis con muchos atlantes que portaban pistolas de plasma repartidas por todas partes. Único. Un sentimiento opresivo había comenzado a aparecer desde una distancia no muy lejana a medida que se acercaba la gente que deseaba hacerles daño. El área que rodea Atlantis, que normalmente estaba iluminada por un hermoso color azul de las armas avanzadas y las barreras que rodeaban toda la ciudad, estaba siendo invadida gradualmente por un tono rojo a medida que poderosas figuras se acercaban más y más a la ciudad. El primero en hacerse visible para los habitantes de la Atlántida fue un poderoso demonio que vestía una exquisita armadura. Dejó escapar una gloriosa luz roja que parecía alejar los colores azules normales del mar. Ni una sola arma estaba en sus manos mientras permanecía de pie en el mar con vistas a los 5 seres, clasificados como fantasmales que flotaban sobre las aguas de la Atlántida. Sus ojos parecían mostrar gran interés hacia las 5 calamidades, mientras una luz devoradora pasaba por sus ojos. Más y más figuras comenzaron a aparecer a su alrededor mientras sus ojos vagaban sobre su objetivo hoy. Los gobernantes del mundo demoníaco de varios rangos comenzaron a alinearse detrás de él con sus legiones demoníacas llenas de orcos, duendes, trolls y muchas otras criaturas de aspecto feroz. La luz roja penetrante de las fuerzas de los demonios continuó invadiendo el área mientras el mar oscuro parecía estar chocando con 2 fuerzas opuestas. Algunas de las legiones demoníacas cabalgaban sobre criaturas comúnmente conocidas en el mundo demoníaco. Eran los temibles vigimes, que medían más de 10 metros. Vigimes eran capaces de volar y normalmente eran las bestias perfectas para montar en la batalla. Sus cuerpos brillaban de color rojo y se veían extremadamente desfigurados e hinchados, pero la superficie plana de su espalda estaba siendo ocupada por muchos demonios poderosos. Aparte de Baal, había otros gobernantes en el rango fantasmal que estaban en el mundo perdido con él. Estaba el gigante de aspecto temible que era el emperador orco y ocupaba el 3er lugar, era el príncipe Vasago. Montado en otro vigimes estaba el gobernante en el 9º rango que era conocido como emperatriz Paimon.
Tenía una figura tremendamente generosa que causaría la envidia de muchas mujeres mientras estaba parada en una silla hecha de huesos. Baal había hecho todo lo posible ya que, además de ellos, dos gobernantes más del rango fantasmal habían dejado recientemente sus misiones en otros mundos para descender al mundo perdido de la Atlántida. En el puesto 4 y 12, fue respectivamente el monarca cruel, Samigina, y la seductora, Sitri. La alineación de los gobernantes del mundo demoníaco fue inesperadamente de 5 individuos de rango fantasmal, con muchos otros gobernantes en las filas míticas y legendarias llenando las filas de su ejército. Más de la mitad del poder de un mundo se concentró en el mundo perdido para los propósitos de Baal. No pasó mucho tiempo antes de que cientos de miles de figuras diferentes a los demonios también comenzaran a aparecer en las aguas oscuras. El otro grupo de invasores eran los que estudiaron las leyes. 526. Da un mundo a una edad muy temprana y tenían la arrogancia arraigada en sus huesos, eran los cultivadores. El tío Marcial Dylan y el maestro de secta Inuit también habían llegado a la escena. De la secta Mar de la Montaña, el tío Marcial Dylan trajo a otros dos tíos marciales al reino de transformación dorada que era equivalente al rango fantasmal. Aunque su misterioso uso de las leyes los convertía en oponentes mucho más formidables del mismo nivel. También había tíos marciales de menor rango en el reino del renacimiento, mítico, y sus discípulos que estaban rodeados de coloridas burbujas de aire que empujaban las aguas oscuras. El otro grupo de cultivadores era más misterioso, con expresiones tranquilas mientras miraban a los muchos seres que se congregaban aquí hoy. Este era el grupo de cultivadores de la secta kármica. Sus cuerpos tenían delgadas barreras de luz transparente que los hacían destacarse aún más en las aguas oscuras, mientras se paraban ordenadamente detrás de su maestro de secta. El maestro de secta Inuit tenía una sonrisa tranquila en su rostro mientras sus ojos vagaban por los muchos seres frente a él. De vez en cuando, una luz blanca pasaba por sus ojos, ya que parecía estar usando una habilidad misteriosa para buscar algo o alguien. Después de unos segundos, sacudió la cabeza con una ligera frustración y recuperó su calma habitual mientras volvía a su expresión normal. No había encontrado lo que buscaba. Algo interesante de entender fue el título de los dos líderes de cultivadores en el mundo perdido. De la secta del Mar de la Montaña, había un destacado tío marcial que dirigía las divisiones de la secta, mientras que de la secta kármica, alguien con el título de maestro de la secta dirigía sus fuerzas. Un ser con el título de maestro de secta en el mundo del cultivo nunca fue alguien a quien despreciar y, sin embargo, sus fuerzas permanecieron más tranquilas en esta batalla inminente mientras reinaban en sus auras y continuaban, mirando hacia adelante con calma. Esta era una fuerza que muchas personas estaban pasando por alto en este momento. Baal los había pasado por alto como otro grupo de cultivadores arrogantes que podía usar y con los que podía trabajar antes de que su relación finalmente se desmoronara después de encontrar la ubicación del tridente. El tío Marcial Dylan tenía una sensación de aprensión porque sabía un poco más sobre el misterio de la secta kármica en el mundo del cultivo, pero ni siquiera él le prestó la atención adecuada a este maestro de secta. Este único y misterioso maestro de secta sería un gran factor en los eventos que se desarrollarían y, sin embargo, casi nadie sabía nada sobre él. Sin embargo, en este momento, surgió otra conmoción cuando dentro de las filas de las legiones demoníacas, pares de luces verdes comenzaron a aparecer en masa para indicar la llegada de algo terrible. Un carraspeo salió de la boca de Baal cuando miró hacia atrás y vio a decenas de miles de muertos vivientes de pie junto a las fuerzas de otros demonios. Las densas cantidades de ojos verdes continuaron acercándose mientras más de 100.000 muertos vivientes aparecían entre las filas de demonios, haciendo que los ojos de los defensores de la Atlántida se volvieran amargos. Las calamidades del mar observaron todo esto de cerca mientras sus cuerpos latían con poder, lo que indicaba que se moverían en cualquier momento. Pasó un momento cuando los movimientos de los muertos vivientes terminaron, y una luz roja comenzó a florecer cerca de la posición de Baal cuando apareció una hermosa figura de alguien que apenas podría tener 19 o 20 años. Un vestido rojo cubrió su cuerpo cuando apareció el nigromante del caos, Barbatos. Jaja,
el evento principal ha aparecido, entonces, ¿por qué no ponemos este espectáculo en marcha? Tenía una expresión juguetona cuando apareció en las aguas oscuras llenas de múltiples seres de rango fantasmal. 527. Capítulo 189. Aparece la última calamidad. El gobernante del mundo demoníaco, Baal, miró al problemático Barbatos mientras una aura opresiva brotaba de él. Su rostro estaba impasible mientras miraba a la emperatriz demonio, quien se volvió para mirarlo con una expresión de puchero mientras la presión descendía. Se quedó en silencio cuando la presión aumentó y suspiró, adelantándose y parándose detrás de Baal mientras refunfuñaba algo por lo bajo. Esta parecía ser la norma, ya que los otros gobernantes sacudieron la cabeza con tristeza y centraron su atención en la batalla que se avecinaba una vez más. La seductora, Citri, miró la figura de Barbatos con molestia cuando la luz rosa que exudaba hacia el exterior se intensificó. Su figura bien formada de alguna manera aumentó en proporción una vez más. Se escuchó un resoplido del gobernante de primer rango cuando detuvo más interrupciones. Baal dirigió su atención hacia las fuerzas de la Atlántida frente a él mientras sus ojos miraban los cañones y armas peligrosamente brillantes. Sus labios se separaron cuando sonó una voz tranquila que podía ser escuchada por todo a millas de distancia. El dolor es algo que se puede evitar fácilmente. Es algo que entiendo. La voz era tranquila y firme, sorprendiendo a algunas personas ya que no esperaban un monólogo antes del comienzo de una gran pelea. Voy a decirles ahora que hay una manera de evitar el dolor que pronto vendrá para todos nosotros. Hay una manera de evitar la muerte y el caos, ya que todos podemos llegar a un entendimiento. Su voz resonó en los oídos del Ocean Master y las poderosas calamidades del mar. No hubo respuesta de ellos mientras sus cuerpos burbujeaban con un poder que pronto estallaría. El gobernante del mundo demoníaco miró todo esto mientras hablaba una vez más. No debe haber ningún sentimiento de cobardía en sus corazones si renuncian a un simple tesoro por la vida de toda su gente. Porque ahora les puedo prometer, habitantes de la Atlántida, el camino alternativo donde no obtengo lo que quiero. Va a ser mucho, mucho más doloroso. La tensión parecía estar en el punto de ruptura con estas palabras cuando un rugido vino de una de las calamidades del mar. El tiburón casiterita estaba liberando ondas de poder mientras su cuerpo se preparaba para abalanzarse sobre el gobernante del mundo, de los demonios. Los muchos submarinos y warships. Atias parpadearon con luces mientras sus armas apuntaban hacia los invasores. Al mismo tiempo, luces de colores comenzaron a iluminarse en los cuerpos de los cultivadores cuando el tío marcial Dylan miró, con frialdad a la ciudad resplandeciente frente a ellos y habló. ¿Por qué molestarse en ofrecer una rama de olivo a estos seres inferiores? Solo entienden la fuerza bruta, y eso es exactamente lo que obtendrán. El cuerpo del tío marcial crepitaba con densos arcos azules de poder mientras el agua cerca de él parecía adherirse a su control, su poder en el nivel fantasmal emitía una sensación opresiva. El rostro frío de Baal permaneció igual mientras sus fuerzas tenían sus ataques listos, esperando su orden. La orden para comenzar la pelea aún no se había dado cuando, en el siguiente instante, algo cambió. Una luz plateada comenzó a extenderse en medio de las dos fuerzas. Causó una luz cegadora ya que apenas se podía discernir la aparición de múltiples figuras grandes. Uno era una figura de la que muchos atlantes y tritones habían oído hablar en sus leyendas, era la enorme figura de un aterrador kraken. Su cuerpo tenía un brillo oscuro mientras balanceaba sus 8 brazos alrededor de él, 2 tentáculos mucho más largos que se agitaban poderosamente en el mar. 528. Además, este kraken era una figura que dejaba escapar niveles enloquecedores de fuerza cuando múltiples ojos con sus propios colores únicos atravesaban el agua y aterrizaban en las fuerzas de demonios y cultivadores. El dictatorial Kaiju Hydra había hecho su aparición frente a muchos seres en el mundo de la Atlántida a medida que emanaban niveles de fuerza que solo se veían en la cima del mundo. Las 3 grandes cabezas draconianas se movieron amenazadoramente mientras una se enfocaba en Baal, otra miraba al tío marcial líder Dylan, y la última miraba al maestro de secta inuit de aspecto tranquilo que tenía un rostro que cambiaba gradualmente, desde su aparición.
Ra. 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 Un grito de batalla penetrante se podía escuchar vibrando en el mismo lugar donde aparecieron los temibles Hydra y Kraken. Esta vez había aparecido un pingüino arrogante con su pico muy alto. Estaba rodeado por una variedad de otras bestias que emitían poderosas auras que se situaban en la cima del rango mítico mientras sus cuerpos estaban equipados con temibles armaduras de batalla personalizadas. Una variedad de reacciones aparecieron en los seres presentes en este escenario tenso, ya que el Ocean Master tenía una tez mejorada ante la llegada de la calamidad del mar más antigua que parecía haber traído a otro ser de poder similar. Baal y Marshall Uncle Dylan solo dieron una mirada a estos recién llegados, ya que no los miraban de manera diferente a los otros seres de rango fantasmal que ya protegían Atlantis. Solo un ser tuvo un cambio extremo en el estado de ánimo de una figura que la mayoría pasaba por alto como un extra en comparación con la grandeza del Kraken con el que llegó. Desde la secta kármica, los ojos del maestro de secta brillaron con una luz blanca brillante cuando una clara sonrisa comenzó a formarse en su rostro mientras sus ojos descansaban en la poderosa figura del dragón de 3 cabezas. Sus labios comenzaron a moverse para soltar palabras que nadie escucharía a menos que estuvieran de pie junto a él. Te encontré. Una de las figuras que llegaban tomando el centro de atención, el Kraken, miró con arrogancia a las figuras de demonios y cultivadores frente a ellos mientras su enorme cuerpo latía con un poder desconocido. Su fría voz retumbó hacia afuera mientras las vibraciones viajaban por millas. Ustedes, hijos de puta, están a punto de morir. 529. Capítulo 190, Resplandor. Baal tenía una sonrisa interesante en su rostro mientras miraba las fuertes defensas de la Atlántida y las muchas figuras fantasmas que se oponían a sus fuerzas. Como siempre, las hormigas luchadoras que no conocen el poder real toman el curso de acción más ilógico y estúpido. OUN. Su cuerpo, que estaba envuelto en una armadura ajustada, comenzó a pulsar con una luz roja cuando un poder más poderoso que el de cualquier ser de rango fantasmal, retratado antes, fue liberado de él. Comienza el baño de sangre. Palabras simples y cortas. Esto fue todo lo que se necesitó cuando los gobernantes detrás de él comenzaron a liberar niveles enloquecedores de poder. Las legiones de demonios de pie sobre decenas de miles de vigimes aullaron cuando las bestias en las que cabalgaban comenzaron a moverse. Los orcos, trolls y goblins de aspecto iracundo aullaban mientras corrían hacia sus enemigos con fervor. Coloridas luces azules comenzaron a brillar desde los cuerpos de los cultivadores de la secta del mar de la montaña cuando comenzaron a aparecer resplandecientes dragones azules donde una vez estuvieron cientos de discípulos. Único. Se creó un espacio alrededor del tío marcial Dylan mientras su cuerpo latía con luz azul. El séptimo estilo de las técnicas secretas de Mountain Cisac fue exhibido por él mientras usaba Mountain Cisac 7th Style, Zealous Empowerment. Una gloriosa luz azul brilló cuando una poderosa presencia surgió de él, formando una figura transparente de una bestia temible que tenía 6 cabezas, una parte superior del cuerpo robusta cubierta por escamas y una parte inferior del cuerpo que estaba poblada con un número incontable de tentáculos transparentes. No muy lejos de la secta del mar de la montaña estaban los grandes grupos de cultivadores de la secta kármica. Sus cuerpos quedaron cubiertos por una luz blanca mientras un temible poder burbujeaba, pero no parecían estar haciendo grandes movimientos después de eso. Los warships y submarines que rodeaban Atlantis brillaban con una luz azul pulsante mientras sus motores se activaban con sus armas listas. El Ocean Master cabalgaba sobre una ballena asesina, dorada mientras se movía con escuadrones de comandantes que portaban tridentes palpitantes mientras se movían, para enfrentarse a sus enemigos. ¡Oh, oh! Era una escena de resplandecientes criaturas de las profundidades marinas que actuaban como monturas de batalla, con poderosos atlantes y tritones cabalgando sobre ellas. Las pistolas de plasma y los hydro cannons ya habían comenzado a dispararse cuando hermosos colores de luz destructiva se precipitaron hacia las fuerzas de demonios y cultivadores. Boom. 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 Cada segundo,
Una aterradora explosión de poder que podría destruir a un individuo legendario sería liberada de los poderosos Hydro Cannons, situados en lo alto de las paredes de Atlantis. Había comenzado una guerra total. Ra. 530. Un grito penetrante resonó en todo el campo de batalla cuando una luz plateada brilló desde el costado de Atlantis y floreció cerca de las líneas enemigas donde miles de Vigimes transportaban legiones de demonios. El pingüino emperador se movía con emoción después de ser liberado de la tierra espiritual cuando dejó atrás a sus hermanos y se apresuró a las líneas de enemigos teletransportándose dentro y fuera rápidamente. Cuchillas plateadas de luz salieron volando de su cuerpo cuando rompieron a cualquier ser en el que aterrizaron. Su alboroto continuó mientras se movía por el campo de batalla con demasiada frecuencia para ser atado. Ra. Las calamidades del mar fueron las siguientes en moverse cuando el gigantesco pez dorado abrió su boca y lanzó un peligroso rayo de luz del color del arco iris hacia los cultivadores de la secta del mar, de la montaña. El gran Stingray, con una cola más larga que todo su cuerpo, se iluminó cuando se convirtió en una pared blanca y detuvo un rayo de luz azul que salía disparado del cuerpo transparente del empoderamiento de Sile, que Martial Tío Dylan había arrojado. Su cuerpo brilló con arcos de relámpagos mientras sus ojos se enfocaban en el tío Marcial y sus discípulos. Los gobernantes fantasmales del mundo demoníaco se encontraron con sus propios oponentes como el tiburón casiterita y el caillo, cuyo cuerpo parecía ser una mezcla de anguila e iguana, desató sus ataques hacia Baal. El príncipe Vasago, en tercer lugar, tenía su cuerpo brillando con una luz oscura cuando su figura de orco se hizo aún más grande. Sus manos llevaban una gran espada penetrante que latía con oscuridad mientras se enfrentaba al tiburón casiterita. ¡Boom! La seductora Citri hizo que su seductora figura liberara una flor floreciente de luz roja mientras los súcubos, con hermosas figuras, eran convocados a su alrededor. Sus cuerpos se movían para formar un muro de sangre hacia el caillo. El poder de las calamidades era abrumador para cualquiera excepto para Baal, ya que el gobernante de cuarto rango, el monarca cruel Samigina, se unió a Citri para resistir a los caillo. La emperatriz Paimon estaba mirando a las figuras que corrían en su asiento hecho de huesos cuando sus ojos se posaron en el Vasago que luchaba contra el aterrador tiburón casiterita. Sus ojos brillaron con oscuridad mientras los huesos brotaban de ella sin cesar y comenzaban a formar enormes formas de monstruosidades. Su objetivo era el tiburón que avergonzaba a un megalodón mientras lanzaba ataques sobre Vasago. En otro lugar del campo de batalla, la calamidad con lava burbujeando de su cuerpo apuntó a los cultivadores de la secta kármica mientras las aguas a su alrededor se calentaban a un grado insano. El maestro de secta Inuit tenía una mirada tranquila mientras observaba esto, levantando las manos y moviendo los dedos como si estuviera tirando de líneas invisibles. Parecía una obra de arte cuando se hicieron visibles delgadas líneas blancas y se envolvieron alrededor del lava caillo. Su avance se detuvo como si cayera en un gran lodazal mientras rugía con poder. En cuanto al gobernante más poderoso, el cuerpo de Baal palpitaba con una fuerza dominante mientras miraba con calma al kraken que enfocaba toda su aura en él. La hidra de 3 cabezas también miró de cerca a Baal mientras las diferentes luces en cada una de las 3 cabezas se hacían más y más pronunciadas a medida que la esencia continuaba condensándose en las 3 cabezas, preparándose para un ataque mortal. ¡Boom! 531. El cuerpo de Baal estaba preparado para moverse cuando ocurrió un cambio drástico en el campo de batalla. Este sería el primer evento de las expectativas de muchos seres que contribuiría a un resultado que muy pocos esperaban. La nigromante del caos que aún no se había movido detrás de Baal finalmente había hecho su movimiento, y era algo completamente opuesto a lo que todos esperaban. 532. Capítulo 191. Desgraciado. Las aguas se tiñeron de un tono rojo sangre apenas unos minutos después de que los ataques comenzaran a lanzarse, desde ambos lados. La batalla parecía estar en un punto muerto ya que el temible kraken tenía su aura y ojos enfocados en él, cuerpo de Baal que continuaba latiendo con niveles de poder enloquecedores. El Kaiju Hydra dictatorial tenía la cabeza enfocada en las batallas en movimiento mientras observaba de cerca la
Figura de una emperatriz demonio en particular. Se envió una señal. La emperatriz lanzó un suspiro ya que parecía haber algunos sentimientos restantes de miedo y aprensión. Pero el rostro se endureció aún más rápido cuando todos estos sentimientos fueron borrados y una expresión de ira los reemplazó. El nigromante del caos liberó la ligera aprensión en su corazón mientras se movía. En el instante en que comenzaron sus movimientos, otros seres que observaban de cerca también comenzaron a moverse. OUN. Una luz oscura cubrió el cuerpo del Kraken mientras se dirigía directamente hacia el primer gobernante del mundo demoníaco. Baal tenía una expresión de confianza en su rostro mientras se preparaba para recibir los ataques de la calamidad cuando ocurrió un cambio drástico. Era la vista de soles florecientes mientras bolas condensadas de fuego traicionero estallaban muy cerca de él, desde las manos de Barbatos. Las bolas de fuego se condensaron aún más a un tamaño extremadamente pequeño para causar aún más daño, ya que más de 3 se lanzaron rápidamente y explotaron en el lado izquierdo de su pecho, donde yacía su corazón. ¡Boom! ¿Qué? Emperador. Una explosión impactante resonó en las aguas oscuras. Un inesperado ataque furtivo había sido lanzado desde el octavo gobernante del mundo de los demonios al primero clasificado. Fue un ataque que nadie vio venir, un ataque que cambiaría en gran medida el rumbo de la batalla. Los soles florecientes no parecieron detenerse a medida que se condensaban más y continuaban explotando, cerca del cuerpo de Baal, creando agujeros en su pecho donde se podían ver músculos y huesos espasmódicos. El corazón que generalmente alimentaba el cuerpo se rompía y desfiguraba. El agujero continuó haciéndose más y más grande a medida que los soles continuaban explotando más y más. Barbatos tenía una expresión enloquecida en su rostro mientras su energía continuaba filtrándose a un ritmo intenso para lanzar ataques aún más destructivos. Su respiración se volvió difícil cuando sintió que el aura de la persona a la que había atacado y herido gravemente el origen se elevaba aún más, a pesar de que le faltaba el corazón. Emperador. El gobernante más cercano que estaba cerca de Baal y Barbatos era la seductora, Citri. Tenía una expresión enloquecedora en su rostro mientras miraba al enloquecido Barbatos y gritaba mientras corría hacia ella. Pero no fue solo Barbatos quien sabía y estaba preparado para este ataque furtivo. Eran 2 figuras fantasmales de gran poder que sabían de antemano cómo el Kraken que venía avanzando finalmente alcanzó al extremadamente herido Baal. Son 2 tentáculos extremadamente grandes formados en jabalinas oscuras mientras se precipitaban hacia su cuerpo palpitante. 533. Boom. En cuanto a la seductora Citri que apuntaba a Barbatos, otra figura apareció repentinamente frente a ella cuando la hidra de 3 cabezas rodeó todo su cuerpo con las cabezas peligrosamente brillantes. La gigantesca figura del dictatorial Kaiju Hydra se movía tan rápido que las 3 cabezas rodearon el cuerpo de Citri en un instante. Una luz verde mortal salía de una cabeza mientras una atronadora luz púrpura salía de la otra. Una fría luz azul que controlaba el agua a su alrededor también explotó con poder cuando las energías que Noah había estado acumulando durante los últimos minutos en cada una de las 3 cabezas se liberaron como ataques aterradores que llovieron sobre el cuerpo del gobernante de 12º rango. En el momento de un ataque sorpresa que nadie esperaba, Noah apuntó a un gobernante de rango fantasmal que podría considerarse el más débil y el más fácil de matar en un corto periodo de tiempo. Su fuerza ocupó el puesto 12 y podría considerarse promedio en el rango fantasmal, mientras que Noah tenía la poderosa habilidad combinada del dictatorial Kaiju Hydra, junto con muchas otras habilidades e incluso un porcentaje en la ley del agua que lo impulsaba. Esto sin mencionar el tesoro supremo que aún no había mostrado que quintuplicó su fuerza. Boom. Las habilidades elementales innatas de las 3 cabezas de la hidra se desataron en el cuerpo indefenso de la sorprendida Citri cuando partes de su cuerpo fueron destruidas por arcos de rayos púrpura, otra parte fue derretida por líquidos venenosos y la tercera parte estaba en un ciclo constante de congelarse y hacerse añicos. Noah no se detuvo aquí ya que las 3 cabezas exhibieron sus dientes afilados y dieron poderosos mordiscos en el cuerpo devastado del gobernante de rango 12,
destrozando lo que quedaba y causando la muerte real de otro gobernante del mundo de los demonios cuando una luz roja explotó afuera. Esta vez, sin embargo, fue un gobernante de rango fantasmal el que cayó de una manera tan rápida. El factor de conmoción solo aumentó con estas acciones cuando los otros gobernantes que estaban peleando sus propias batallas con las calamidades miraron la escena de la carnicería cerca de Baal como todos habían sucedido en solo unos segundos. Sus ojos solo lo encontraron gravemente herido y luchando contra el poder del temible Kraken mientras ocurría otro cambio. Lo que lo hizo aún peor fue el hecho de que sintieron la muerte verdadera de Sitri que estaba justo frente a ellos. Único. Emperador. Gritaron mientras trataban de llegar a la posición de Baal, pero las calamidades no les dieron la oportunidad ya que sus ataques llovieron con más fuerza. La confusión y el caos estaban presentes entre la fuerza de los cultivadores mientras se defendían del intenso fuego procedente de los buques de guerra y submarinos en los que viajaban los atlantes y los tritones. Los hidrocañones continuaron disparando peligrosos rayos de plasma azul que golpearon las filas de los cultivadores y las legiones demoníacas mientras las oscuras sedes continuaban teñidas de rojo. ARGH. Un aullido resonante provino del herido Baal cuando un rayo de luz roja salió disparado de él y se elevó hacia los cielos. El rayo de luz roja empujó los endurecidos tentáculos con aspecto de jabalina que el Kraken había hundido en su cuerpo cuando su voz iracunda salió del interior. Miserable desagradecido. Su voz retumbó con enojo cuando su aura que debería haberse debilitado y herido continuó subiendo aún más, cuando su forma comenzó a cambiar. La habilidad definitiva, glotonería, fue utilizada como la 534. Tremenda esencia de la bestia fantasmal que se había tragado hace algún tiempo para restaurar parte de su origen herido. Parecía que algo estaba saliendo de su cuerpo cuando alas gloriosamente rojas brotaron de su espalda y cuernos, que apuntaban al cielo brotaron de su cabeza. La forma de su cuerpo estaba cambiando y expandiéndose cuando apareció la verdadera forma del emperador demonio, el que ocupaba el puesto número 1 en un gran mundo. No había pasado mucho tiempo desde que Barbatos actuó y el Kraken lanzó ataques implacables. Usando el impacto de esta secuencia de eventos, Noah apuntó y derribó a un fantasmal clasificado en cuestión de segundos. 535. Capítulo 192. Desastroso. El gran cuerpo de Noah estaba retumbando con poder mientras se movía aún más rápido. La habilidad, velocidad resplandeciente, mostró su increíble poder mientras su gran cuerpo se movía como un rayo de luz. Había destrozado el cuerpo de la seductora Sitri y ganó 2 libros de habilidades en su Cipro, así como núcleos y un objeto. Estos fueron el botín de un solo ser clasificado fantasmal. OUN. La transformación de Baal continuó liberando un poder iracundo a medida que su forma se expandía y cambiaba a la de un temible demonio malvado. En el lado izquierdo de su pecho, todavía había un agujero donde debería estar su corazón. Noah sabía que el origen del gobernante estaba dañado y que el poder que estaba exhibiendo ahora no podía mantenerse por mucho tiempo. Todo lo que tenía que hacer era continuar drenando el combustible de este enemigo hasta que se secara. El exitoso ataque furtivo de Barbatos aseguraría la muerte de este gobernante de primer rango hoy. Pero antes de que eso ocurriera, Baal aún brotaría con poder en su estado más poderoso. A medida que su poder seguía aumentando aún más de lo que era hace unos segundos, el Kraken que fue empujado brilló con una luz oscura mientras sus muchos brazos y tentáculos intentaban penetrar a través de la cegadora luz roja liberada por Baal una vez más. Pero esto no tendría éxito ya que este espacio alrededor de este emperador demonio comenzó a resquebrajarse. La habilidad aterradora, destrucción espacial, estaba siendo utilizada activamente por el emperador demonio. Cortes sangrientos comenzaron a formarse en los tentáculos del Kraken a medida que pasaban por el área donde se rompió el espacio, causándole heridas significativas. Rugido. Mientras el Kraken intentaba romper las defensas de Baal en transformación, Noah se movía una vez más mientras cambiaba su objetivo a otro gobernante del mundo demoníaco de rango fantasmal. El próximo objetivo planeado después de la seductora era la voluptuosa Paimon.
Ella estaba luchando con otra calamidad del mar cuando una expresión de ira estaba en su rostro cuando miró el sitio del Baal transformado. Barbatos. Gritó con extrema ira mientras intentaba atravesar los ataques de la calamidad y unirse al asediado Baal, mientras los soles destructivos de un traidor continuaban formándose y explotando. Los muertos vivientes que estaban dentro de las filas de las legiones demoníacas se habían retirado en un punto, regresando al mar cuando Barbatos solo podía decidirse a atacar a la única persona que tenía una correa en su libertad. La única persona de la que nunca podría huir. Ella no envió sin sentido una orden para que sus muertos vivientes atacaran a los otros demonios. Esto era algo que haría por bondad fuera de lugar en su propio corazón. Sabía que no podía volver atrás después de esto, que no podía cambiar de posición. De ahora en adelante, o tendrían éxito, o ella se convertiría en una traidora del mundo demoníaco que sería asesinada varias veces hasta que le pusieran una correa más estricta. Paimon estaba lanzando su habilidad máxima mientras miraba el estado actual de Baal con una expresión de ira. Más huesos florecieron a su alrededor, formando formas de dragones, vigines y otras bestias monstruosas mientras se concentraba en defenderse de los ataques de la calamidad para poder reforzar a Baal. 536 sin embargo, no tendría éxito, ya que otra calamidad se le acercaba. Este tenía 3 cabezas gloriosamente brillantes mientras una luz de color arcoíris recorría su gran cuerpo. Paimon era más poderoso que el Sitri en el puesto 12 que Noah pudo derribar. Su objetivo era cosechar la vida de otro ser fantasmal clasificado antes de llevar a cabo una larga batalla contra el mucho más poderoso Baal. Las habilidades y recompensas obtenidas al matar a 2 gobernantes de rango fantasmal le otorgarían otro impulso de poder y le permitirían moverse aún mejor. Baal ya había completado su transformación cuando su mirada iracunda se volvió hacia Barbatos. ¿Sabes lo que has hecho? Una voz salía de su boca, pero él ya estaba actuando mientras se defendía de los ataques del Kraken con un muro de llamas infernales. Sus gruesos brazos se precipitaron hacia la posición de Barbatos. ¡Boom! Como un martillo golpeando un clavo, Barbatos fue derribada cuando el golpe de Baal hizo que el espacio a su alrededor se rompiera. ¡Ay! La piel y el músculo se separaron cuando el cuerpo de la emperatriz demonio resultó gravemente herido. Había liberado casi toda su energía para aterrizar el exitoso ataque furtivo que hirió el origen de Baal y sus defensas no pudieron resistir fácilmente. Baal fue implacable mientras se movía más y más rápido hacia Barbatos con su voz resonando continuamente. ¿Sabes lo que has hecho? El espacio continuó rompiéndose a su alrededor, ya que incluso el Kraken no podía acercarse. El gobernante de primer rango hizo uso de la ofensiva, destrucción del espacio, como una habilidad defensiva también, resistiendo con éxito contra 2 seres fantasmales. ¡Boom! Su figura continuó lanzando ataques destructivos que rompieron el espacio alrededor del cuerpo de Barbatos, mientras resonaba su voz iracunda. La mente de Noah actuó rápido cuando observó esto con el rabillo del ojo, pero aún así corrió hacia Paimon, que estaba tratando de defenderse de una calamidad. Sabía lo que tenía que hacer para acabar con esta gobernante fantasmal que tenía sus propias habilidades únicas y definitivas. Sabía cómo acabar con ella rápido. ¡Bah! Un grito desgarrador que parecía significar la llegada de algo grandioso que conmocionó a todos los seres poderosos en el campo de batalla resonó cuando algo resplandeciente apareció frente al dictatorial Caillo Hydra. Sin embargo, en este momento, era solo un rayo de luz cuando se activó la función Heart Piercer del Trident of the Sea. Esta era una habilidad de un tesoro supremo que requería una inmensa cantidad de maná para activarse, y Noah la lanzó sin pensarlo 2 veces mientras observaba los ataques destructivos de Baal hacia el Kraken y Barbatos. Instantáneo. Menos de un segundo. ¡Boom! 537. El poderoso y destructivo tridente del mar apareció de la nada frente a Noah mientras aceleraba y golpeaba el cuerpo de Paimon en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ay! Un grito de sorpresa salió de la boca de la gobernante cuando sintió que su origen estaba gravemente herido y su fuerza vital desaparecía rápidamente. Esta era solo una de las habilidades del tridente del mar,
el tesoro supremo que permitía derribar la verdadera muerte de cualquier ser. Paimon miró desesperadamente la fuerza vital que abandonaba su cuerpo mientras Noah volvía a hacer algo loco. La habilidad del tridente, Heartpiercer, requería una enorme cantidad de energía para encenderse. Pero para Noah, esto era simpleza. Heartpiercer se usó una vez más cuando se colocó una cantidad increíble de energía en el tridente y se movió a una velocidad apenas visible para muchos de los seres en el campo de batalla cuando golpeó el cuerpo desmoronado de Paimon por segunda vez. ¡Boom! La explosión resonó cuando el cuerpo de Paimon se rompió en una masa de carne y sangre. Una luz roja cegadora explotó cuando otro gobernante del mundo demoníaco de rango fantasmal había caído en un breve periodo de tiempo. Noah alcanzó su objetivo cuando se acercó a la masa de carne y tomó múltiples habilidades y núcleos de rango fantasmal en su Ziporo. El tridente que había usado para matar a este gobernante tan rápido ahora flotaba frente a él con un hermoso brillo dorado. Era una imagen grandiosa ya que ambos bandos que luchaban miraban conmocionados el tesoro que todos los demás estaban buscando. Miraron el tesoro que había aparecido frente a la amenazadora hidra de 3 cabezas que acababa de matar a 2 seres de rango fantasmal. 538. Capítulo 193. Habilidades únicas y definitivas. Noah no se quedó quieto mientras se movía con el tridente intensamente brillante. Con la caída de Paimon, pudo ver otra ganancia de 2 libros de habilidades de clasificación fantasmal, así como lo que parecían ser libros de habilidades únicos o definitivos que brillaban con una luz hermosa. Sus muchos ojos ahora se enfocaban en Baal mientras comenzaba a aprender las nuevas habilidades para aumentar su poder en medio de esta batalla. La primera fue una habilidad única de la seductora Citri. Witch-Sleds genera poderosas brujas no muertas que dominan la magia de sangre para cumplir tus órdenes. Su fuerza se puede ajustar hasta el rango del usuario. Se puede invocar un máximo de 3 Witch-Sleds del mismo rango y el número se triplica por cada rango inferior. La habilidad se aprendió rápidamente ya que Noah siguió avanzando mientras aprendía un poco más. La siguiente fue una habilidad fantasmal que también cayó de Citri, y esta fue tan asombrosa como la habilidad única. Radiation Queen Sword, una hoja afilada creada a partir de una colección de partículas radiadas nocivas que desintegra la esencia del enemigo a medida que se acerca, derribando incluso las defensas más duras. Se requiere una inmensa cantidad de maná para lanzar incluso uno solo. El tamaño se puede regular dependiendo del usuario. La habilidad hizo que los muchos ojos de Noah brillaran con una luz peligrosa mientras pasaba rápidamente al siguiente con los pocos segundos que le quedaban. La siguiente habilidad que aprendió fue una que cayó de Paimon, y esta era una habilidad definitiva en eso. Bone Master, una habilidad máxima que le permite al usuario la hegemonía sobre el complejo uso de los huesos. Permite el uso de Bone Avatar, Bone Burden y Shatterment. Avatar de hueso. Usando poder mágico, el usuario puede envolver su cuerpo en un avatar de hueso altamente reforzado. La forma y el tamaño del avatar dependen del maná utilizado y de la intención al crearlo. Bone Burden, una masa gigante de huesos afilados florece y perfora todo en el sitio. Shatterment, permite la rotura y atrofia de los huesos del enemigo cuando las armas o el cuerpo del usuario están a una pulgada de distancia de los huesos del enemigo. La habilidad máxima única tenía múltiples habilidades para mirar que hicieron palpitar el corazón de Noah. Quería continuar aprendiendo los 2 libros restantes que parecían ser habilidades clasificadas como fantasmales, cuando vio que la situación en la que se encontraba Barbatos se estaba deteriorando aún más. Una luz plateada brilló cuando su gran figura desapareció de su ubicación y apareció justo al lado de Baal, quien dejó de lanzar los ataques que dividieron el espacio en el cuerpo del mutilado Barbatos y miró al tridente, que flotaba en medio de las 3 cabezas del hidra poderosa. El tridente brilló con colores gloriosos de azul y oro cuando se usó la habilidad de bloqueo espacial, y se estabilizó el espacio de millas a su alrededor. El rostro iracundo de Baal miraba el tridente recién aparecido con llamas de furia y codicia cuando vio a alguien más con sus manos sobre él. Noah se movió rápido cuando se acercó al cuerpo de la mutilada Barbatos y la agarró,
Una luz plateada brilló mientras ella desaparecía en la tierra espiritual anclada a él. Como maestro del tridente, podía pasar por alto las restricciones espaciales que él mismo había establecido. En su estado dictatorial, Kai-Huidra miró al emperador demonio transformado que tenía trozos de carne y todo su corazón faltaba en su pecho. Parecía aún más fuerte, ya que las llamas infernales de alguna manera ardían furiosamente en las aguas oscuras. 539. La aparición del tridente del mar había causado que brotaran muchos fervores de las figuras que luchaban mientras el maestro del océano miraba hacia adelante con una expresión estupefacta. El tío marcial Dylan y el maestro de secta Inuit también estaban defendiéndose de los ataques de los habitantes de Atlantis con fervor en sus ojos. El fervor del marcial tío Dylan provino del hecho de que el tesoro que lo ayudaría inmensamente en el estudio de las leyes del agua había aparecido justo frente a él. El fervor en los ojos del maestro de secta Inuit no fue causado por la aparición del tesoro supremo, y sus ojos estaban puestos en la figura que controlaba el tridente. Eres el indicado. Con el espacio bloqueado, Noah ingresó otra enorme cantidad de energía en el tridente cuando se usó Command of the Sea. El agua a su alrededor se adhirió a sus pensamientos mientras se volvía lenta como un lodazal y comenzaba a contraer el mar alrededor de Baal. El gobernante sintió una fuerza fuertemente restrictiva estallando a su alrededor y empujando su cuerpo a los extremos cuando los tentáculos del kraken herido regresaron una vez más para lanzar ataques sobre él junto con la hidra de 3 cabezas. El gobernante del mundo demoníaco de primer rango ni siquiera tuvo un segundo de descanso ya que su cuerpo había sido gravemente herido por los ataques de su propia gente, y ahora se enfrentaba a los ataques de 2 seres de rango fantasmal en la cima de ese nivel. Noah exhaló mientras controlaba las características de Command of the Sea y Special Lock, mientras comenzaba a activar las habilidades que acababa de aprender hace unos segundos. La habilidad máxima, Bone Master, se activó cuando apareció una presión única alrededor de su cuerpo. La habilidad del Avatar de Hueso se activó cuando algo espectacular comenzó a formarse alrededor del cuerpo del dictatorial Kai-Huidra. Charla. 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 Una enorme cantidad de esencia convergió cuando se formaron huesos blancos prístinos y se conectaron a lo largo de su gran cuerpo, formando una armadura resplandeciente y brillante que envolvió todo su cuerpo. Lo que parecía un cráneo aterrador de un emperador draconiano se formó en cada una de sus 3 cabezas, dándole una apariencia aún más amenazante. Mortales garras de hueso cubrían sus 2 poderosas piernas mientras una formación segmentada de hueso se envolvía a lo largo de su larga cola. La grandiosidad del dictatorial Kai-Huidra había aumentado aún más cuando una espectacular armadura ósea lo envolvió por completo, aumentando el aura temible que liberaba en gran medida. Noah aún no había terminado, ya que lanzó una habilidad fantasmal que había obtenido de la seductora, Citri. OUN. Radiation Queen Sword se lanzó cuando Noah derramó una inmensa cantidad de maná. Una hoja verde terriblemente venenosa con un mango dorado brillante apareció en las oscuras aguas del mar y flotó sobre las 3 cabezas de la hidra. Sonido metálico. La cabeza que brillaba con una luz venenosa se aferró al mango dorado de la espada de la reina de la radiación, cuando ocurrió algo aún más ridículo. Se derramó aún más maná exorbitante cuando apareció otra espada radiactiva nociva, y una tercera también apareció un segundo después. Las otras 2 cabezas restantes también se aferraron a los mangos dorados de las espadas aterradoras cuando una vista enloquecedora se reveló en las aguas profundas. 540. Una hidra de 3 cabezas flotaba poderosamente en el mar, su cuerpo envuelto en un sorprendente avatar de hueso, mientras sostenía múltiples espada de la reina radiada con sus 3 cabezas. Su mirada amenazadora se dirigió al poderoso gobernante del mundo demoníaco, cuya aura continuaba ascendiendo sin sentido. 541. Capítulo 194. Amenaza desconocida. Una sensación de emoción recorrió el gran cuerpo de Noah mientras continuaba enfocándose en la figura de la regla frente a él.
Las calamidades del mar mantenían a raya a los otros gobernantes y los ataques de los atlantes con cañones de plasma y rayos de luz que continuaban saliendo de los hidrocañones hacían retroceder a todos los cultivadores. En el momento en que parecía que el tío Marcial Dylan en su forma transparente de la técnica de la secta del mar, de la montaña, empoderamiento de Sile, estallaría, otro cambio drástico ocurrió cuando las dos grandes estatuas que custodiaban las puertas de Atlantis en realidad se movieron. Como si las legiones de demonios y cultivadores no estuvieran recibiendo suficientes heridas, enormes estatuas aparecieron para sumarse a la situación caótica actual. Uno llevaba un tridente dorado que se parecía inquietantemente al que estaba situado encima de la cabeza media, de Noah como corona, mientras que la estatua del Atlante llevaba una pistola de plasma tremendamente grande que brillaba con una hermosa luz azul. Esta fue la poderosa fuerza de la Atlántida que hizo que Baal lo pensara dos veces antes de atacar. Esta era la fuerza que ahora se movía a toda velocidad para hacer retroceder a sus enemigos. Grandes rayos de plasma salieron disparados del arma que izaba la estatua Atlante mientras se lanzaban ataques, aún más terroríficos desde el tridente dorado que la estatua de los Merfolk balanceaba cuando el tío Marcial Dylan fue empujado hacia atrás en su avance hacia el lugar donde Noah, el Kraken, y Baal se puso en pie. La batalla caótica no se veía bien para los demonios y cultivadores ya que la apariencia del que usaba el tridente del mar era demasiado fuerte. Golpeó y mató a dos seres de rango fantasmal en un corto periodo de tiempo, y ahora el gobernante del mundo demoníaco estaba siendo asediado tanto por la Hidra como por otra calamidad. La victoria parecía estar completamente en manos de Atlantis desde el ataque furtivo que sumió todo el campo de batalla en el caos. Sin embargo, fue en este momento que un shock pasó por la mente de Noah cuando recibió una comunicación silenciosa de una persona que no conocía. Noah Osmond, el ser que recibió el favor de dos mundos. No me conoces, mientras que yo solo conozco a algunos de ustedes. No les deseo ningún daño, y en realidad vine a salvarlos. Sus tres cabezas que portaban las nocivas, Radiation Queen Sword, que estaban cortando hacia el cuerpo transformado del emperador demonio vibraron y fueron aún más rápido cuando este alarmante mensaje entró en su mente. La primera oración después de su nombre fue lo que lo puso más aprensivo mientras su gran cuerpo lanzaba ataques contra Baal aún más rápido. Se acerca una catástrofe y se acerca vuestra muerte. El shock fue lo único en el corazón de Noah mientras trataba de señalar el origen de la voz que conocía sus orígenes y mencionó cómo recibió el favor de dos mundos. La aceleración del pensamiento, de bajo rango continuó usándose mientras extendía su aura y rastreaba la fuente de donde provenía la comunicación silenciosa. Para su sorpresa, descubrió que su atención se posaba en la tranquila figura de un cultivador. De sus recuerdos del tío Marcial de la secta Mar de la Montaña, este era el maestro de secta de la secta kármica, Inuit. 542. Los recuerdos del mundo del cultivo y sus misteriosas técnicas flotaron en su mente cuando su estado de ánimo se volvió grave. El maestro de secta actualmente estaba frenando a Kelameti que parecía estar en un atolladero de líneas invisibles y no podía moverse ni siquiera unos centímetros más cerca de su cuerpo. Los muchos discípulos detrás de él formaron muros protectores usando líneas delgadas similares que bloquearon los ataques de los atlantes y los tritones, ya que parecían estar en un estado pasivo de defensa. No hay tiempo para que hablemos, ya que la amenaza se acerca aún más rápido. Si deseas quitarle la vida a ese Demon Ruler, debes darte prisa y debes hacerlo rápido, porque la verdadera amenaza que causaría tu muerte estará aquí en cualquier momento. Noah continuó escuchando palabras impactantes que no parecían tener ninguna validez, pero que al mismo tiempo parecían contener la verdad. Su mente se movió al recordar cualquier información que tuviera sobre la secta kármica y sus técnicas. Eran una fuerza aterradora en el mundo del cultivo que proliferaba muy rápidamente utilizando técnicas desconocidas que les permitían estar siempre en el lugar más oportuno para obtener tesoros o desaparecer antes de que llegara una gran calamidad en tiempos caóticos. Sus técnicas eran muy secretas donde la mayoría de los cultivadores optaron por evitar conflictos con ellos. Sus ojos se centraron en el asediado Baal que rugía con poder mientras su mente se movía más rápido.
No importaba si las palabras eran falsas o verdaderas, él se concentraría en derribar a Baal primero. La idea de la muerte pesaba mucho en su mente, y continuaría moviéndose con cuidado y correría en el siguiente instante mediante el uso de viaje espacial, si las cosas se deterioraban tanto. Otro conjunto de palabras entró en sus oídos cuando se aclararon algunos de los misterios, y la situación realmente parecía tomar un giro sombrío, ya que era algo que no había considerado antes. No es un tesoro supremo que este mundo tiene por el que todos deberían luchar. Es la tecnología que crearon que les permitió hacer cosas invisibles e imperceptibles antes en el universo. Es esta tecnología la que ha llamado la atención de algunos seres verdaderamente poderosos que no dejarán que siga creciendo. La conmoción en el corazón de Noah siguió creciendo al recordar la única cosa de la Atlántida que todavía tenía en la mira pero que aún no había sido capaz de comprender. Es el World Engine, el verdadero tesoro creado en este mundo. Es lo que provocará la destrucción de este mundo. 543. Capítulo 195, no debería ser así. El motor mundial. La herramienta que permitió que el mundo perdido de la Atlántida cambiara su posición en el universo e incluso ocultara su ubicación de los ojos inquisitivos. Fue una pieza de tecnología aterradora que cambió las coordenadas conocidas de un mundo y puso un velo que les permitió la paz durante años mientras los demonios y los cultivadores los perseguían. Pero parecía haber sido lo más pasado por alto para los enemigos invasores, ya que mantuvieron la vista en el tesoro supremo que era el tridente del mar y nada más. Se sentía como si su mente se arremolinara con preguntas cuando las palabras del maestro de secta Inuit se registraron en la mente de Noah, ganando una atracción de verdad ya que sintió que era una posibilidad muy real. Rugido. Dejó escapar un rugido cuando envió un mensaje a la mente del Kraken sobre la calamidad y los habitantes de la Atlántida que se enfrentaban a las fuerzas de la secta kármica. Sus ataques se redujeron un segundo después cuando los dos bandos se retiraron vacilantes después de recibir noticias de la poderosa calamidad fantasmal. Todavía tenían sus armas levantadas mientras miraban las espeluznantes figuras de cultivadores que solo estaban realizando maniobras defensivas todo este tiempo cuando se detuvieron. El maestro de secta Inuit tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras asentía, y su cuerpo comenzó a brillar con una luz blanca aún más deslumbrante mientras miraba el lugar donde se desarrollaba una batalla entre un feroz emperador demonio, una calamidad y la persona que tenía que enfrentar. Guardar estaba teniendo lugar. Noah sintió una sensación de aprensión mientras se movía aún más rápido contra el poder enloquecedor de Baal. El gobernante continuó ardiendo con llamas infernales cuando una de sus poderosas habilidades, destrucción espacial, fue detenida por la habilidad del tridente del mar. Sus alas demoníacas extendidas recolectaban y usaban la esencia a su alrededor para formar lanzas llameantes, de fuego infernal que continuaban disparando hacia Noah y el Kraken implacablemente mientras resistía los ataques de ambos y se defendía. Las mortíferas espadas de la reina de la radiación, que Noah empuñaba en cada una de sus tres cabezas, habían dejado heridas sangrientas a medida que la piel y los músculos se separaban en el momento en que se acercaban. Sin embargo, esto no fue todo, ya que cuando se alejaron a solo una pulgada del cuerpo de Baal, encontró que sus huesos se rompían y se atrofiaban a un ritmo horrendo mientras el Shatterment, de la habilidad definitiva, Bone Master, se mantenía activo. La mente de Baal estaba llena de ira y conmoción cuando descubrió que las habilidades de su pueblo podían ser utilizadas sin problemas por este enemigo para causarle heridas graves. Su habilidad definitiva, uno de los 7 pecados capitales, glotonería, continuó usándose a medida que las heridas mortales que deberían haberlo matado hace mucho tiempo continuaron, curándose a un ritmo rápido. La habilidad le permitió absorber los orígenes de aquellos a los que derrotó para aumentar su fuerza rápidamente, o guardar sus orígenes para situaciones como estas, lo que le permitió tener muchas vidas mientras se curaba constantemente de las heridas que causaban la muerte sin pestañear. Las llamas infernales que ardían bajo el mar se extendieron salvajemente de él mientras continuaba resistiendo a 2 de los seres de rango fantasmal más poderosos con los que se había encontrado. 544.
Normalmente, las llamas no se podían extinguir del cuerpo del enemigo hasta que él lo deseara, pero descubrió que estaban apagadas por la aparición del tridente del mar que quería tener en sus manos, ya que las hizo desaparecer sin problemas en el cuerpo de la hidra y kraken. Los ataques de la hidra se convirtieron en una embestida a medida que aparecían a un ritmo aún más rápido, y otra habilidad más que Baal conocía fue lanzada por su enemigo. Un aterrador campo de huesos floreció debajo de sus pies cuando se usó Von Burgen. Como un fuego que se propaga rápidamente, los huesos brotaron y se formaron en bordes irregulares y perforantes que rodearon el cuerpo de Baal y cubrieron toda su visión. ¡Boom! La aterradora hidra no se dio por vencida, ya que durante este tiempo, cuando la visión de Baal se quedó en blanco solo por un segundo, la habilidad, Heart Piercer, del tridente del mar se usó ya que una enorme cantidad de maná entró sin consideración. Gusto. ¡Ga! Un grito penetrante salió de Baal mientras se recuperaba del campo de huesos que florecía peligrosamente debajo de él cuando sintió que su origen se estremecía y estaba gravemente herido. Ah. Estaba realmente enloquecido al encontrarse en esta posición. Era el gobernante del mundo demoníaco, alguien extremadamente poderoso. En esta batalla, incluso contra 2 o 3 seres de rango fantasmal, habría podido enfrentarse a ellos y ganar. Tenía una habilidad máxima que le permitía luchar sin cesar contra llamas interminables que quemarían a sus enemigos hasta la muerte, y podía destrozar el espacio mismo para arrinconar a cualquiera que se le opusiera. Era realmente poderoso y debería haber podido mostrar su poder abrumador en esta batalla. Pero pasaron demasiadas cosas. Un ataque furtivo de alguien de sus propias fuerzas había herido gravemente su origen, y todo lo que sucedió a partir de entonces lo restringió aún más. La terriblemente poderosa Hidra, cuya fuerza fue fuertemente impulsada por el tridente del mar y el enorme kraken que usó implacablemente sus tentáculos para restringir y atacar, lo acorraló tanto que apenas podía exhibir la estupenda fuerza por la que era conocido. Él no estaba dispuesto. Estaba furioso. Él no aceptaría esto. Quema, quema, quema. Su voz ronca resonó cuando las llamas interminables brotaron de él y se extendieron hacia afuera, empujando hacia atrás los florecientes campos de huesos mientras observaba el tridente del mar regresar para descansar en la cabeza central de la hidra. Su forma estaba cubierta de llamas cuando el espacio a su alrededor comenzó a vibrar, usando su esencia por completo para tratar de romper las fuertes restricciones creadas en las aguas que lo rodeaban. El tridente sobre la cabeza de la hidra no descansó cuando sus 3 extremos puntiagudos comenzaron a brillar. Una luz azul brumosa comenzó a converger en los extremos puntiagudos cuando se activó otra habilidad del tridente del mar, rayo de plasma. OUN. Una enorme cantidad de maná continuó ingresando al tridente para mantener esta habilidad activa cuando un brillante rayo de luz brotó de los extremos puntiagudos y se precipitó hacia Baal. ¡Boom! 545. La luz dividió las llamas arremolinadas y golpeó su pecho, abriendo otro agujero limpio. Los gruesos brazos de Baal se extendieron para sujetar este penetrante rayo de plasma mientras su piel se desgarraba y pronto comenzaba a desgarrarse. Su habilidad máxima continuó funcionando ya que lo curaba constantemente, pero los orígenes de sus enemigos que había absorbido y mantenido a un lado para situaciones como estas, estaban casi terminados. Miró hacia adelante de mala gana, ya que realmente no era así como se suponía que iban a suceder las cosas. Fue el primer gobernante clasificado del mundo demoníaco. En realidad era muy, muy poderoso. Habría necesitado días y noches enteras solo para ser llevado a este estado en el que fue traído, en apenas unos minutos. Su mirada ya ni siquiera estaba en el kraken mientras permitía que los tentáculos negros con forma de jabalinas pasaran por alto sus defensas y golpearan su cuerpo. Estaba concentrado en la hidra de 3 cabezas que lanzaba ataques implacables que lo agotaban tanto y tan rápido. Las implacables hojas venenosas que desgarraron sus defensas como si nada. El tridente del mar que aumentó la fuerza del enemigo en gran medida. Había demasiadas cosas que este enemigo llevaba. Baal no estuvo dispuesto y fue rebelde hasta el final, ya que su creencia permaneció igual.
Conocía su propio poder y cómo debería haber sido esta batalla. Entonces, mientras su cuerpo continuaba desintegrándose por el rayo de plasma extremadamente destructivo que de alguna manera seguía disparando desde el tridente como si nada, su creencia seguía siendo la misma. Realmente no debería ser así. 546. Capítulo 196. Cambio. Una aterradoras de plasma estaba desintegrando el cuerpo del gobernante más poderoso del mundo demoníaco, mientras los gobernantes restantes quemaban su esencia para intentar alcanzar su posición. Los habitantes de Atlantis se movían con vigor y felicidad ya que la victoria estaba en sus manos con la derrota del poderoso ser que lideraba la carga aquí. Las estatuas que habían cobrado vida continuaron causando carnicería entre las filas de cultivadores mientras el marcial tío Dylan se defendía tanto de sus ataques como de los ataques de Calamity. OOH. Su cuerpo, que estaba cubierto por la monstruosa figura de Sile, gritó mientras intentaba penetrar sus defensas para ir hacia el tridente del mar que flotaba magníficamente y que tanto deseaba, pero no pudo avanzar. Sus ojos ni siquiera notaron la extraña situación en la que los miembros de la secta kármica habían entrado en una posición pasiva y no se intercambiaban ataques entre ellos y los habitantes de la Atlántida. En el lado donde el poderoso tridente estaba liberando un rayo de luz destructivo, Noah continuó vertiendo una enorme cantidad de maná sin descanso para mantener activo el plasma beam. Su corazón latía con fuerza al pensar en la posible amenaza de las palabras del misterioso cultivador mientras observaba cómo el cuerpo de Baal se desintegraba y se recreaba cada segundo. La fuerza vital de este gobernante era demasiada, pero tenía que terminar así de rápido. No podía permitirse una batalla prolongada con el villano más grande hasta que estuviera completamente agotado, por lo que actuó una vez más para lanzar otro ataque destructivo mientras mantenía activo el plasma beam. Este ataque era uno que no había usado antes, pero que esperaba usar más cuando lo recibió. Exhaló cuando la tierra espiritual que estaba anclada a su gran cuerpo se separó y comenzó a alejarse de él a gran velocidad. Era la característica que aún no había probado bajo las maniobras ofensivas de la tierra espiritual. Era meteorito que cae. ¡Boom! Un zumbido resonó cuando la tierra espiritual que voló apareció a más de unas pocas millas por encima del Baal que luchaba y que estaba usando su habilidad definitiva para continuar regenerándose sin sentido. Una luz azul comenzó a converger cuando el maná se filtró de Noah hacia la tierra espiritual sin cesar cuando apareció brevemente en el mar con su pequeño tamaño. Sin embargo, tan pronto como pasó un segundo, se expandió en tamaño cuando ocurrió otra vista sorprendente en las aguas oscuras. En cuestión de segundos, una masa de tierra más grande que una ciudad apareció en las aguas oscuras y arrojó una sombra sobre todo lo que estaba debajo. Las aguas comenzaron a temblar cuando esta masa de tierra ridículamente ignoró la fuerte resistencia a su alrededor y comenzó a caer libremente como si estuviera en el aire. Debajo de esta masa de tierra, una masa convergente de esencia había tomado una forma puntiaguda que estaba directamente sobre la cabeza de Baal. Este extremo de la aguja debajo de la tierra espiritual fue el ataque real de Falling Meteor. Fue donde el maná convergente enfocó todo el peso de la masa de tierra que caía en un solo ataque destructivo. Una tierra espiritual con un tamaño más grande que la mayoría de las ciudades se precipitaba ridículamente por las aguas del mar, desafiando muchas leyes conocidas, ya que su centro de origen, donde recogía toda la fuerza destructiva del peso de la masa terrestre, apuntaba hacia Baal. 547. Baal gritó cuando sintió la fuerza ridícula de quién sabe cuántas toneladas que estaban dirigidas hacia él cuando encontró seres cercanos que huían de su ubicación en pánico. Sus ojos miraron al rayo de plasma continuo que desgarró su cuerpo, y ahora la esencia aguda convergente debajo de una enorme masa de tierra que apuntaba por encima de su cabeza. Realmente no estaba dispuesto. Boom. Espacio destrozado. Se creó un vórtice entre el impacto del extremo en forma de aguja debajo de la tierra espiritual que caía y el cuerpo de Baal. Olas de tremendo poder expulsaron a cualquiera que estuviera cerca mientras los gobernantes restantes del mundo demoníaco sintieron un grito ensordecedor en sus corazones.
Solo podían mirar hacia adelante en estado de shock cuando descubrieron, para su consternación, que habían sentido otra muerte verdadera. Este era de un ser que esperaban que muriera el último, incluso si todos caían de alguna manera. De alguna manera, el más poderoso de ellos fue el que cayó primero. La verdadera muerte del gobernante de primer rango del mundo demoníaco había ocurrido en el mundo perdido. La tierra espiritual se redujo rápidamente de tamaño a medida que el vórtice creado por el impacto se llenó rápidamente de agua. Donde solía estar el cuerpo de Baal, núcleos magníficamente brillantes, libros de habilidades y artículos yacían mientras algunas personas miraban esto y se frotaban los ojos para comprobar si estaban viendo correctamente. La gran figura de Noah brilló en la posición y rápidamente le robó el botín al gobernante más poderoso del mundo demoníaco mientras su mirada ahora viajaba hacia el maestro de secta Inuit. El maestro de secta tenía una expresión severa en su rostro cuando salieron algunas palabras. Están aquí. Tenemos que movernos rápido. Como si esperara una señal, tan pronto como estas palabras terminaron, una presión sofocante descendió sobre todos los seres en el campo de batalla. No se trataba de todos los seres en el campo de batalla, sino de cada criatura viviente en el mundo perdido de la Atlántida cuando algo desastroso había llegado. No sintió esta presión sofocante cuando su mirada se volvió severa y comenzó a moverse rápidamente, llamando al pingüino emperador y otras bestias que todavía estaban destrozando a los cultivadores de la secta Mar de la Montaña y obteniendo más cristales de la ley. Las calamidades del mar miraron hacia arriba con expresiones horribles cuando sintieron un presentimiento en lo profundo de sus corazones. Los habitantes de la Atlántida que acababan de experimentar el comienzo de una victoria miraron conmocionados ante esta inesperada presión que parecía empujarlos a arrodillarse. El Ocean Master sintió que su corazón palpitaba ya que incluso él se vio afectado igual que todos los demás. Sobre las aguas del mundo perdido, sobre los cielos y sobre el mundo mismo, había aparecido algo enorme. Lo que parecía una nave de guerra interestelar, algo con lo que nadie en el mundo perdido se había topado, estaba ahora en el espacio sobre ellos. La nave era de un tamaño extremadamente grande mientras pulsaba con una luz dorada. Era esta luz dorada que de alguna manera había ido a cubrir la totalidad del mundo perdido como una jaula. La nave solo estaba en el espacio sobre el planeta, pero aquellos con ojos poderosos aún podían discernir su forma si miraban desde los cielos. Esto expresó cuán tremendo en tamaño era. 548. En la parte delantera de la nave donde se liberaba la luz dorada que cubría todo el planeta del mundo perdido, lo que parecían los barriles de cañones exquisitamente creados comenzaron a pulsar con una luz roja amenazadora. En las oscuras aguas del mar, el maestro de secta Inuit cerró los ojos mientras lo que preveía ahora estaba ocurriendo, enviando otro mensaje al que tenía que salvar hoy cuando su cuerpo y el cuerpo de muchos discípulos detrás de él comenzaron a brillar en resplandeciente luz blanca. Salva rápidamente a los que puedas y ven a mi lado, los que permanezcan en este mundo solo enfrentarán la destrucción. Noah ya había comenzado a moverse mientras soportaba la presión sofocante. Todas las bestias regresaron a la tierra espiritual cuando se volvió hacia el Kraken y otras calamidades que parecían haber perdido todo el color. Las cosas estaban ocurriendo exactamente como lo mencionó el maestro de secta, por lo que Noah dejó de lado sus reservas y comenzó a moverse activamente. Si lo que dijo realmente fuera a suceder, algo horrendo estaría ocurriendo hoy. 549. Capítulo 197, un verdadero apocalipsis, yo. En la nave recién aparecida sobre el espacio del mundo perdido de la Atlántida. El barco exquisitamente construido en realidad solo tenía unas pocas figuras pilotándolo. Era una herramienta utilizada para la destrucción masiva por un grupo que muchos mundos tenían en todo el universo. En el timón, solo había 3 figuras tomando el mando, con la que estaba al frente manipulando un panel de comando que estaba causando los cambios que los habitantes del mundo debajo de ellos estaban sintiendo. El veredicto de este mundo perdido ha sido discutido y aclarado, Esine. ¿Por qué dudas? Una figura a la derecha, que vestía túnicas doradas y tenía la imagen de un ser importante con arrogancia incrustada en sus huesos,
Preguntó a la Atenea de piel oscura que estaba tomando el mando hoy. Estaba tratando de ver qué pensarían los seres de esta palabra si supieran lo que se traen a sí mismos y a su mundo, pero supongo que no importa. La mujer, Esine, que no podía tener más de 25 años, respondió con una expresión indiferente mientras continuaba con el panel de comando y activaba los World Cannons. No, no importa. Manipularon fuerzas fuera de sus límites y provocaron un aumento del caos. Es simplemente nuestro trabajo corregir eso, recuperar el equilibrio causado por su interrupción. Otra respuesta provino de la figura que quedaba de Esine. Esta parecía un anciano que vestía una túnica púrpura resplandeciente. Esine asintió mientras escribía los comandos para activar las armas después de cubrir el mundo con una barrera restrictiva que evitaría que cualquier ser se fuera. Hacemos las cosas que muchos no pueden, para cumplir un propósito mayor. Trabajamos en las sombras para mantener el orden y gobernar en el universo. Puede que destruyamos miles de millones aquí, pero salvaremos 1 billón más con el transcurso del tiempo. La voz envejecida del anciano continuó resonando cuando los destructivos rayos de luz roja comenzaron a salir, disparados del buque de guerra interestelar. Esine sintió algo que aún no entendía mientras observaba los destructivos rayos rojos de luz aterrizar en él, planeta azul, y asintió hacia el anciano. Sí, gran maestro. Luego, los 3 seres observaron un proceso con el que estaban familiarizados, ya que una sensación opresiva de fuerza provenía de cada uno de ellos. Sus rangos de poder no estaban cerca de fantasmal, sino muy por encima. Eran seres que no había mencionado sin darse cuenta de los muchos recuerdos robados cuando conoció a Barbatos. Eran los celestiales, y trajeron la ley y el orden por todo el universo. Era una escena de caos y confusión. Nadie sabía qué estaba pasando exactamente, ya que sentían una presión sofocante y una sensación de aprensión. Noah ignoró las figuras de gobernantes desesperados a los que les quedaban algunos rangos fantasmales mientras su figura se movía a través de las aguas porque descubrió, para su consternación, que ya no podía teletransportarse. 550. Estaba enviando mensajes al Kraken y corriendo hacia el lugar donde el Ocean Master estaba rodeado de atlantes y tritones. Miraron hacia la llamativa figura de la hidra que sostenía el tridente con confusión y miedo en sus ojos cuando llegó su voz retumbante. No hay tiempo, Ocean Master. No te resistas y ven a mi tesoro espacial. Noah pudo sentir que su corazón se hundió cuando vio que el Ocean Master tenía una expresión temerosa. Este era un ser de rango fantasmal que estaba en la cima del poder en el mundo perdido y, sin embargo, similar a las calamidades, su rostro estaba completamente vacío de color. La razón de esto fue el grito de tristeza que él y los demás seres fantasmales del mundo perdido seguían escuchando. Era un grito triste que solo ellos podían escuchar primero, pero que gradualmente se hacía más fuerte y pronto sería escuchado por todos los seres del mundo perdido. Desde la nave que había aparecido en el espacio sobre el mundo perdido, rayos destructivos de luz roja nunca antes vistos habían comenzado a dispararse, dirigiéndose hacia abajo y perforando las capas de agua a medida que descendían más y más. Retumbar. La tierra y el mar alrededor del mundo perdido comenzaron a temblar y temblar cuando se lanzó un ataque desde este barco extranjero sin una palabra. Noah sintió los rayos rojos de luz que ni siquiera estaban cerca de ellos, pero podía sentir su horrendo poder incluso en el lugar en el que se encontraba. El desesperado. Sacudió la cabeza cuando el tridente que flotaba a su alrededor salió volando a una velocidad vertiginosa y golpeó la cabeza del angustiado Ocean Master, dejándolo inconsciente cuando Noah lo transfirió a la tierra espiritual. No podía teletransportarse desde el advenimiento de la presión sofocante que los presionaba, pero aún podía usar la función de transferir seres dentro y fuera de su tierra espiritual. El resto de ustedes, rápido, no se resistan. Estoy tratando de salvarlos. Se movió rápidamente mientras transfería a los muchos atlantes y tritones que miraban a su alrededor confundidos y asustados mientras continuaba moviéndose. Ni siquiera miró las figuras de los gobernantes que le habrían dado más botín mientras corría hacia la dirección de Atlantis. El Kraken parecía haber salido finalmente de su estupor,
ya que sus ojos rojos tenían rayas de lágrimas oscuras que aparecían, pero su gran cuerpo aún se movía rápidamente cuando la realidad que ninguno de ellos esperaba finalmente se registró en sus mentes. Un enemigo aterrador que ninguno de ellos conocía había aparecido sobre su planeta. Por la presión que incluso hizo que los seres de rango fantasmal se sintieran sofocados, por los gritos que continuaban escuchando de la fuerte voz del mundo al que estaban acostumbrados, finalmente se registraron y aceptaron aterradoramente una posible realidad que ninguno de ellos quería. No podrían enfrentarse al enemigo recién llegado, y algo horrendo le estaría ocurriendo a su hogar. Fue una escena de caos y confusión ya que muchos aún no sabían lo que estaba pasando. Incluso Noah apenas tuvo una idea cuando transmitió las palabras del maestro de secta al Kraken. Continuó moviéndose rápidamente alrededor de la ciudad de la Atlántida mientras transfería a cualquier ser con el que se cruzaba a su tierra espiritual. Los gritos que solo podían ser escuchados por los seres fantasmales con este mundo como su hogar ahora estaban entrando en los oídos de Noah mientras sentía que aparecían emociones que nunca había tenido en mucho tiempo. Los gritos parecían inducir tristeza cuando inconscientemente sintió que se le escapaban lágrimas incluso de él. Eran los gritos de un mundo. Los gritos de un mundo que sabía que llegaba a su fin. 551. Capítulo 198, un verdadero apocalipsis. Yo. Violencia. Pandemonio. La tierra y los mares temblaban cuando un mundo entero fue puesto bajo llave mientras los destructivos rayos de luz tronaban. Los habitantes del mundo no sabían lo que estaba pasando. Todo lo que sentían era una sensación de miedo que ninguno de ellos podía describir completamente. Los cultivadores invasores y los gobernantes restantes del mundo demoníaco estaban en la misma situación, mientras miraban a su alrededor con pánico, dándose cuenta de que no podían formar ningún canal de transferencia de regreso a su mundo y no podían usar ninguna habilidad basada en el espacio. Los demonios se encontraban en una situación aún más desastrosa ya que 3 de sus gobernantes se habían enfrentado a la muerte verdadera. Lo peor de todo, uno de ellos era el gobernante más poderoso del mundo demoníaco. La figura de opresión y fuerza que admiraban había caído. Aquellos en el mundo perdido que lo habían visto con desesperación con sus propios ojos todavía no podían creerlo, sin mencionar a los gobernantes en misiones en otros lugares mientras intentaban formar un canal de comunicación con los gobernantes en el mundo perdido sin éxito. Era solo confusión y caos por todas partes ya que no entraba ni salía información. Entre las únicas personas que no entraron en pánico estaban el maestro de secta y los discípulos de la secta kármica mientras permanecían tranquilamente en las tumultuosas aguas oscuras. Eran los únicos que no miraban a su alrededor con pánico mientras el caos descendía. Los discípulos tenían luces blancas brillantes que cubrían sus ojos mientras el maestro de secta Inuit se paraba frente a ellos y asentía. La destrucción a su alrededor aparentemente no lo molestaba ni un poco. Esperó un par de segundos más antes de actuar de nuevo, enviando un mensaje a la persona por la que vino a este mundo perdido. Es el momento. Has ahorrado todo lo que has podido por ahora, cualquier demora más y todos pereceremos. Noah escuchó estas palabras desesperadas en su oído mientras se movía rápidamente a través de la Atlántida y transfería a los atlantes y tritones con los que se cruzaba. Pero la ciudad de la Atlántida era demasiado grande y los seres demasiado numerosos. Apenas había transferido unas pocas decenas de miles de seres aparte del maestro del océano antes de que llegaran las mismas palabras del maestro de la secta kármica. Miró a los muchos más habitantes de la Atlántida que miraban a su alrededor con miedo y pánico mientras las aguas a su alrededor temblaban. Sus ojos ya se encontraban con los amplios y destructivos rayos de luz roja que separaban las aguas del mar a lo lejos. Noah sacudió la cabeza con frustración cuando su figura se alejó hacia la ubicación del maestro de secta Inuit, a gran velocidad. Tenía sus propias aprensiones cuando descubrió que no podía teletransportarse, pero parecía que la persona que había venido a advertirle tendría una salida. No le gustaba poner su vida en manos de otros, pero en el momento en que sintió la fuerza restrictiva y las palabras del misterioso maestro de secta Inuit, supo que tal vez tendría que confiar en alguien más hoy.
Envió un mensaje al Kraken lleno de sorpresa que flotó con las otras 5 calamidades cuando se podía ver una vista angustiada. 552 Las poderosas calamidades clasificadas como fantasmal estaban gritando de ira y frustración. Hubo aún más desesperación cuando miraron los rayos de luz rojos que descendían de la nave distinta mucho más arriba de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? El Ilcaillo gritó de ira al sentir el dolor del mundo con el que estaba tan familiarizado. No podía entender por qué su mundo fue atacado de esta manera. Hemos vivido en paz y nos hemos mantenido apartados. ¿Por qué debemos ser intimidados de esta manera? ¿Por qué el universo es tan injusto? El Ilcaillo expresó las frustraciones y la desesperación que sentían todas las otras calamidades mientras miraban impotentes hacia el destructivo rayo de luz que ninguno de ellos podía resistir. No, no, no. Boom. El Ilcaillo no se detuvo cuando su cuerpo brilló, corriendo hacia los rayos rojos de luz y flotando hacia su fuente. Detente. Angustiados, los otros Kelamitis se dieron cuenta un segundo después cuando corrieron detrás de su amigo. El Kraken miraba hacia adelante con los ojos en blanco mientras recibía mensajes del mundo que no podía proteger. Se sintió roto al pensar en su hogar que todavía era demasiado débil para proteger. Está bien, mi niño. Algunas cosas están escritas y no se pueden cambiar. Mensajes de consuelo salían de la entidad que estaba destruyendo sus orígenes cada segundo que pasaba hacia los seres que había visto crecer. La muerte y la destrucción le llegaban y, sin embargo, en sus últimos momentos, estaba consolando a sus habitantes, ya que la muerte segura venía para todos ellos. El nuevo amigo que hiciste podría tener la posibilidad de salvarte a ti y a tus hermanos, ve con él. La tristeza y la falta de voluntad estaban en la voz cuando las palabras sacaron al Kraken de su estupor, notando las otras calamidades que nadaban hacia la fuente de los destructivos rayos rojos de luz. Tontos. Gritó con miedo e ira mientras observaba el cuerpo de la anguila caille cerca del rayo de luz rojo. Su cuerpo brillaba con un tono verde y azul mientras lanzaba ataques hacia él. ¡Boom! Los ataques aterrizaron en los destructivos rayos rojos sin que nada cambiara, pero en el siguiente instante, un singular rayo rojo se desvió y voló hacia el cuerpo del Ilcaillo. Gusto. No. Instantáneo. Pasó en menos de un segundo cuando el Ilcaille se dio cuenta de que sus ojos se estaban separando cada vez más, y luego vio lo que parecía ser la mitad de su cuerpo alejarse, antes de que la oscuridad se apoderara de su conciencia. Muere. 553. No. Las angustiadas calamidades se detuvieron mientras se alejaban de los destructivos rayos de luz, el dolor y el miedo en sus corazones solo aumentaban. Ven conmigo, y date prisa. El Kraken se dirigió a sus hermanos restantes de mala gana mientras observaba cómo uno de ellos era cortado en 2 pedazos en un instante. Sus ojos pequeños y brillantes miraron hacia lo lejos, donde una nave de guerra interestelar distinta flotaba en el espacio mientras grababa la vista en sus recuerdos, y luego comenzó a correr hacia la posición de Noah. ¡Boom! Un tremendo calor y lava habían comenzado a brotar de las capas más profundas del mar cuando los rayos destructivos habían comenzado a atacar el núcleo planetario del mundo perdido. Retumbar. La tierra y los mares temblaron y se encogieron ante esta destrucción cuando Noah se encontró cara a cara con él, maestro de secta inuit que lo miraba con calma, con una ligera emoción en sus ojos. Ya habrá tiempo para explicaciones y venganza más tarde. Por ahora, tenemos que correr. Noah miró a este maestro de secta mientras probaba sus propias habilidades para ver si algo podía funcionar, pero no se le ocurrió nada. En esta horrenda situación, tuvo que confiar en la nueva figura para salir con vida de esta situación apocalíptica. ¿Qué necesitas? Crearé una pequeña oportunidad, solo unos segundos que te permitirán teletransportarnos fuera de aquí. Si se pierde esa ventana, todos estamos condenados. El maestro de secta respondió con calma mientras miraba hacia Noah y las figuras de calamidades recién llegadas que los miraban con ojos llameantes de ira, su identidad seguía siendo la de invasores en sus ojos. Noah asintió mientras observaba la luz blanca que ya se veía en los cuerpos del maestro de la secta y los
discípulos de la secta kármica, brillar aún más, la voz del maestro de la secta resonó una vez más. Unos segundos para decidir nuestro destino y el destino de muchos más mundos en este universo. La luz blanca que rodeaba al maestro de secta aumentó rápidamente cuando Noah observó que el nivel de poder superaba lo que conocía del rango fantasmal y lo superaba. El proceso de envejecimiento aumentó rápidamente a medida que el poder burbujeaba aún más, lo que le dio a Noah un vistazo del aura de la siguiente etapa al observar el poder resplandeciente del rango trascendente. Trascendente. Un nivel de poder con el que Noah no se había encontrado antes, pero que estaba vislumbrando mientras observaba rayos de luz blanca que salían disparados de los muchos discípulos de la secta kármica y eran absorbidos por el resplandeciente maestro Inuit de la secta. Se sorprendió al verlo, pero siguió estando listo para actuar tan pronto como se dio la señal. El escenario ya estaba listo, con eventos que se desarrollaban rápidamente en direcciones desconocidas. Entre todos estos diversos eventos, un pequeño grupo de seres se acurrucó mientras una luz blanca se expandía en un mundo que experimentaba un verdadero apocalipsis. 554. Capítulo 199, fin de la cuerda. Noah observó con ojos claros cómo la luz blanca en los cuerpos de los seres de la secta kármica brillaba aún más. Había cientos de discípulos detrás del maestro de secta Inuit, y Noah comenzó a observar cómo, uno por uno, comenzaron a encogerse hasta convertirse en figuras envejecidas que se convirtieron en polvo poco después. Miró hacia el maestro de secta que continuaba tranquilamente como si nada estuviera mal mientras sus discípulos caían y se convertían en polvo en lo profundo del mar. Han sembrado sus semillas de karma y ahora están devolviendo el favor que otorgué a sus vidas hace mucho tiempo. La explicación pareció suficiente para el maestro de secta cuando sus discípulos envejecieron y se convirtieron en polvo, cada vez que una luz blanca venía hacia él mientras su cuerpo brillaba aún más y el poder en el rango trascendente se consolidaba aún más. Unos segundos, prepárate. La luz blanca se volvió más y más brillante mientras actuaba como un faro en las caóticas aguas oscuras. El tío marcial Dylan miraba a su alrededor con pánico ya que no podía comunicarse con su secta en el mundo de cultivo ni podía formar un canal para regresar. La situación parecía oscura para él y sus discípulos. Miró a su alrededor para encontrar el área de luz blanca, pudo distinguir algunas figuras mientras sus ojos se abrían de par en par y comenzaban a moverse hacia ellas. No fue el único, ya que los gobernantes restantes del mundo demoníaco también encontraron el área de calma y comenzaron a avanzar, viéndolo como su salvación. Noah continuó transfiriendo las calamidades involuntarias del mar a la tierra espiritual ya que el Kraken fue el último en permanecer en el mundo exterior con él junto con los discípulos de la secta kármica que continuaron, convirtiéndose en polvo. El Kraken tenía líneas extremadamente negras de lágrimas saliendo de sus ojos rojos mientras continuaba, escuchando la voz de su hogar. Sé que estás enojado y triste, hijo mío, pero ten paciencia antes de actuar de ahora en adelante. Este será mi último consejo para ti ahora. La paciencia será una píldora amarga de tragar, pero sus frutos florecerán para hacerte aún más fuerte en el futuro. Cuida a tu hermano, Gaa. Un grito desgarrador resonó en todos los lugares del mundo perdido cuando los rayos rojos de luz destructiva alcanzaron un origen crucial del mundo y comenzaron a desintegrar todo a su alrededor. El grito provocó emociones de tristeza y falta de voluntad de todos los que lo escucharon cuando las pocas islas en el mundo perdido comenzaron a desmoronarse cuando el magma se desbordó en las profundidades del agua. Unos pocos segundos. El grito del maestro de secta Inuit se produjo cuando más de la mitad de los discípulos con los que estaba se habían convertido en cáscaras de sí mismos y se habían convertido en polvo. Solo los más poderosos permanecieron ya que tenían cuerpos envejecidos y llegaron a agruparse cerca de su maestro de secta Noah, quien todavía estaba en su poderosa forma de hidra que le permitía moverse aún más rápido. Ahora. Una luz blanca brillante brilló desde el maestro de la secta cuando Noah transfirió al Kraken, a los discípulos restantes de la secta kármica y al propio Inuit a su tierra espiritual. La luz blanca que fue liberada por el maestro de secta Inuit se había expandido para cubrir una gran área a su alrededor, pero se estaba contrayendo con la misma rapidez.
Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido, ya que antes de que pudiera retraerse por completo, Special Travel se lanzó una vez más, y esta vez la habilidad no fue bloqueada. 555. SAA. Un destello de luz. Eso fue todo lo que sucedió, y las figuras de Noah y los cultivadores de la secta kármica casi habían desaparecido del mundo perdido de la Atlántida. Solo quedaron unas pocas partículas de polvo donde estaban cuando el tío Marcial Dylan y los gobernantes del mundo demoníaco también llegaron al lugar. No. Se escucharon gritos desesperados cuando descubrieron que su salvación desaparecía frente a sus ojos. La destrucción a su alrededor continuaba. Muchas áreas alrededor del mundo perdido se habían vuelto mortales y sofocantes a medida que la tierra y el mar temblaban. Los rayos destructivos liberados de la nave que flotaba en el espacio alcanzaban y perforaban el núcleo planetario. Algunas áreas se volvieron peligrosas e inhabitables a medida que los seres vivos comenzaron a morir en masa. La Atlántida fuertemente protegida y tecnológica tenía muchos edificios en ruinas a medida que los terremotos continuaban extendiéndose. El pánico y el miedo eran evidentes en los rostros de millones de atlantes y tritones que aún estaban dispersos por la vasta área de la Atlántida, pero no podían hacer nada para cambiar su destino. El doloroso y entristecido grito del mundo continuó, ya que solo podía observar de mala gana cómo millones de seres en él comenzaban a morir, y lo seguiría poco después. Su gran conciencia se dirigió a la nave interestelar flotante que se encontraba grandiosamente en el espacio, mientras dejaba escapar palabras tranquilas pero airadas hacia ella. Así como me trajiste la muerte a mí y a miles de millones de criaturas inocentes, también llegará un momento para ti. Las palabras eran iracundas pero llenas de fuerza mientras la entidad en el centro del mundo perdido continuaba, viendo morir a sus seres vivos uno tras otro. Fue doloroso. Miserable. Injusto. Sin embargo, no se pudo hacer nada. Su voz se había vuelto débil a medida que el control que tenía para mantener todo unido se interrumpió y comenzó a perder fuerza, su núcleo comenzó a desmoronarse. La muerte es lo único universal que todos enfrentaremos, solo me entristece no poder ver tus miserables muertes. Sí. La destrucción había comenzado a gran escala a medida que se presentaban escenas apocalípticas en todo el mundo perdido de la Atlántida. Se podían escuchar los estertores de muerte de los cultivadores y demonios restantes que estaban muriendo en masa. El miedo de los gobernantes del mundo demoníaco solo aumentó después de que un gobernante de rango legendario encontrara la muerte por una explosión de magma mortal de las profundidades del mar, y sin embargo sintieron su verdadera muerte. Su alma no regresó al mundo de los demonios. Esto causó miedo en sus corazones, ya que no podían explicar por qué alguien como ellos se enfrentaría a la muerte real a través de medios aparentemente normales, pero lo que no entendían era que el poder restrictivo que liberaba la nave interestelar hacía. 556. Mucho más que aislar la comunicación y la transmisión espacial. Del mundo perdido, era algo completamente fuera de su conocimiento. El miedo y el terror abrumaron los corazones de todos los seres pensantes en el mundo perdido cuando se encontraron viendo cómo les llegaba el final. Los cultivadores temían. Los demonios se desesperaron. Los atlantes y los tritones estaban apenados mientras observaban las muertes y la destrucción que ocurría en masa. Sin embargo, no se pudo hacer nada. No había nadie para salvarlos. Los seres que quedaron en el mundo perdido experimentaron un terror que rara vez se siente en todo el universo, el terror de una muerte imparable sin salida. ¡Boom! Si uno mirara lejos del espacio hacia el gran planeta azul que era el mundo perdido, notarían un rayo rojo de luz que se precipitaba desde una enorme nave mientras se formaban aún más rayos rojos y grietas en todo el planeta. Aquellos con ojos perspicaces incluso notarían la delgada barrera dorada que la nave había liberado de alguna manera para cubrir la totalidad del planeta azul. Los rayos rojos de luz destructiva que salían disparados de la nave se detuvieron cuando esta delgada película de barrera dorada aparentemente se reforzó más. La nave no necesitaba continuar lanzando su arma destructiva ya que el planeta había llegado a una posición
Irreversible con su núcleo roto y dañado, lo único que quedaba era que se rompiera por completo. El calor extremo estaba ardiendo en el mundo en gran parte basado en agua cuando su núcleo se contrajo y se calentó. La reacción continua hizo que el calor se expandiera hacia el exterior, pero fue derribado y retenido dentro de los perímetros del planeta cuando la barrera dorada se liberó de la nave. No deje salir nada. Esto provocó una situación extremadamente cruel en la que el calor volvió al mundo porque no había salida, y la reacción solo empeoró a medida que la tierra y el mar burbujeaban con fuego. Cualquier ser que permaneciera con vida, sin importar su rango, sería quemado vivo por el calor liberado por un planeta moribundo. Este calor se concentró aún más, ya que ni siquiera se permitió que se liberara hacia el exterior. Boom. 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 Explosiones tremendamente poderosas resonaron cuando el mundo perdido explotó en una supernova. La barrera dorada a su alrededor se estiró por la fuerza de la supernova, pero se mantuvo activa, manteniendo su objetivo de asegurarse de que nada saldría vivo de este planeta. Pasaron los minutos y luego las horas mientras este proceso continuaba hasta que se liberó la barrera dorada, permitiendo que lo que quedaba de los escombros del mundo perdido explotara y se extendiera hacia el exterior. Eso fue todo lo que quedó de una gran palabra que elevó a los seres al rango fantasmal. Escombros. Ni un solo ser que quedó en el mundo perdido de la Atlántida había sobrevivido. No importa si era Atlante, Tritón, demonio o cultivador, todo ardió en una muerte ardiente que continuó durante horas. 557. El mundo perdido con su tecnología expansiva ya no existía. Nada quedó de él, solo recuerdos y esperanzas de cierto grupo de seres que de alguna manera habían logrado escapar. Sin embargo, bajo un poder tan inmenso que permitió la muerte de este gran mundo, ¿qué podrían hacer? 558. Capítulo 200. Orden. Cielos despejados y un mar azul se extendía por millas en todas las direcciones cuando una figura gigantesca apareció para interrumpir esta serenidad. Una amenazadora hidra de 3 cabezas con una expresión compleja en su monstruoso rostro flotaba pacíficamente sobre las aguas mientras sus 3 cabezas miraban hacia arriba. Noah había usado viaje espacial en la pequeña ventana que proporcionó el maestro de secta Inuit y regresó a salvo a su mundo natal. En su tierra espiritual, tenía una gran variedad de seres reunidos, muchos de los cuales no se atrevía a mirar en este momento. Observó el gran cuerpo del dictatorial Kai Huidra, mientras sentía su tremenda fuerza que lo hacía sentir como si estuviera en la cima del mundo. Sin embargo, en este momento, se sentía débil. Se sintió débil al pensar en los enemigos de los que ni siquiera tenía conocimiento y que lo obligaron a correr. Se sintió débil cuando cerró los ojos y recordó las imágenes de rostros desesperados por toda la Atlántida, cuando sintieron que su mundo se desmoronaba. Este sentimiento de debilidad había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo sintió. Tal vez su mente todavía estaba afectada por los tristes gritos del mundo perdido cuando su núcleo estaba siendo destrozado. Tal vez solo estaba agotado mentalmente después de correr por el mundo perdido de la Atlántida durante tanto tiempo, solo para correr cuando fue destruido por enemigos extranjeros. Dejó escapar un suspiro mientras desactivaba sus muchas habilidades, sintiendo que su gran cuerpo cambiaba cuando una sensación de hormigueo se extendió por todas partes y se convirtió en un atlante de 2 metros de altura con cabello dorado brillante. Flotó en los cielos sobre el mar que estaba entre la Federación Unida y el Imperio Bendito mientras pensaba en cómo enfrentar incluso a los seres que tenían su hogar completamente destruido. Estaba en sus pensamientos cuando una pequeña luz blanca salió disparada de la tierra espiritual anclada en su cuerpo, y la figura del maestro de secta Inuit apareció en los cielos con él. Los seres generalmente necesitaban su autorización para entrar o salir de la tierra espiritual, pero este misterioso maestro de secta continuó haciendo cosas sorprendentes. Su mirada parecía más vieja y marchita cuando miró alrededor del nuevo mundo en el que se encontraban y habló. Trata de no desesperarte demasiado por los caídos. Para muchos seres, la hora de su muerte ya está escrita y no pueden hacer nada para cambiarla. Su mirada viajó por el mundo natal de Noah,
ya que parecía saber muchas cosas. Noah escuchó esto mientras hacía una pregunta que estaba pensando en su mente. ¿Qué pasa con mi muerte? Mencionaste que lo previste. Los ojos del maestro de secta brillaron ante esta pregunta mientras miraba a Noah con una sonrisa. Sí, mis técnicas me mostraron tu final y, sin embargo, aquí estás, muy vivo. Esa es una de las cosas de la muerte, demasiado misteriosa incluso para que alguien como yo pueda darte más comprensión. Tal vez tu tiempo fue en realidad hoy. En ese mundo destruido y mis intervenciones lo detuvieron. Tal vez no era realmente tu tiempo y los eventos fluyeron como debieron. Es demasiado complicado envolver nuestra mente en esta idea para seres de nuestro nivel, así que podemos dejarlos de lado por ahora y concéntrate en qué hacer a continuación. Palabras crípticas que no agregaron nada útil a su conocimiento fueron todo lo que salió de la boca del maestro de secta mientras Noah miraba sus ojos blancos y asentía. Antes de llegar a tus objetivos, cuéntame más sobre la fuerza que derribó el mundo perdido como si nada. 559. La blancura en los ojos del maestro de secta brilló cuando un ceño fruncido apareció en su rostro. Ah, sí. Los celestiales. Seres de muchos mundos diferentes que se unieron para supuestamente mantener el orden del universo. Hay muy pocas fuerzas que se atreverían a oponerse a ellos. La incredulidad era todo lo que estaba en la mente de Noah cuando se enteró de la identidad de los seres que había interpretado falsamente hace algún tiempo. El World Engine que creó Atlantis fue una pieza de tecnología que desafió las normas, lo que permitió que el mundo perdido cambiara y enmascarara su posición en el universo con solo un pensamiento, del núcleo del mundo. Después de enterarse de esto, The Celestial se sentó en sus sillas altas y decidieron acabar con el mundo que estaba jugando con una tecnología tan peligrosa bajo el nombre de restaurar y mantener el orden del universo. El marchito maestro de secta recorrió con la mirada el vasto mar azul del mundo natal de Noah mientras continuaba. Todo fue bajo el nombre de mantener el gobierno de las leyes universales. Los mundos no deberían poder hacer lo que estaba haciendo el mundo perdido, así que lo detuvieron. Era tan simple como eso. No tenían ningún sentimiento malicioso hacia los seres en ese mundo, y no odiaban ni despreciaban a ninguno de ellos. Solo estaban haciendo lo que creían que era el curso de acción correcto, no importaba que un mundo entero tuviera que arder. Para ello, Noah sintió que sus manos temblaban ligeramente de ira cuando escuchó un poco sobre la ideología de la superpotencia de la que solo había aprendido brevemente en sus recuerdos. Los gritos del mundo perdido moribundo reaparecieron en su mente, ya que parecía que los efectos que causaron que las lágrimas cayeran inconscientemente de sus ojos aún persistían. Aún más tristes fueron los gritos que podía escuchar en su tierra espiritual donde residían las calamidades del mar restantes y unas pocas decenas de miles de atlantes y merfolk. Todavía no se atrevía a enfrentarlos ya que solo sabía una parte de lo que podrían estar sintiendo en este momento. Sabía solo un poco sobre la desesperación y la ira que sentían después de haber pasado por un evento en el que también perdió a sus seres queridos, pero nunca fue en esta etapa. Nunca fue tan grande. Dejó escapar un suspiro cuando le preguntó al maestro de secta. Sabiendo todo esto, ¿por qué exactamente viajaste al mundo perdido para encontrar a alguien como yo? Una brillante sonrisa brotó del rostro del anciano marchito parado frente a Noah mientras se tejía una gran historia. El mundo del cultivo. PDF hecho por blog. https://onter-adiem-original.blogspot.com. Era un Prime World, un mundo poderoso donde jugaban algunos de los poderes reconocibles del universo. Que quería un ser que ganó el título de maestro de secta en este mundo con un individuo en ciernes en un rincón lejano del universo?